Hermanos, hermanas, qué bueno que seguimos todavía profundizando sobre este tema tan importante, tan interesante y que tiene mucho que ver, como lo estamos viendo, con la Santísima Virgen de Guadalupe. Yo la he intitulado siempre La clave para entender la inculturación que hace Santa María de Guadalupe, la perfecta inculturación del Evangelio. Eso es lo que estamos viendo, pero necesitamos meternos a profundidad en esto que pensaban los indígenas exactamente en aquellas fechas del 9 al 12 de diciembre de 1531. Así que necesitamos imbuirnos, aunque sea un poquito claro, en esta profundidad de la mentalidad indígena de la fiesta principal, como describen, y que le llaman la Pascua, así le llaman, la Pascua o fiesta principal entre los indígenas, y que Toribio de Benavente Motolinia nos la describe de una manera increíble y lógicamente está viendo con ello la Pascua católica. Ahora bien, la Virgen de Guadalupe, y eso lo ha sentado siempre, pero es muy importante que te quede en mente. Nos estamos metiendo a la mentalidad indígena para ver cuáles son las semillas del verbo que al final de cuentas toma Santa María de Guadalupe. Nos estamos acercando cómo le hace la Virgen de Guadalupe, qué es lo que toma como semillas del verbo, semillas de la verdad, para llevarlas al verdadero Dios y Señor. Siempre lo estoy diciendo. Ella no toma la fiesta de Panquetzalistli, que en esos años, en esos días, celebraban los indígenas como la Pascua, la fiesta de Panquetzalistli. Nos estamos metiendo a lo bueno, a lo verdadero, que el anhelo de vida está ahí presente, obviamente, que está buscando ser feliz, está buscando vivir, sobrevivir, yo diría, y en ese momento apocalíptico, es decir, que pensaban que todo se destruía, es donde surge con más fuerza ese anhelo de vida. Eso es lo que toma la Santísima Virgen de Guadalupe, eso es lo que toma. No toma la fiesta de Panquetzalistli, pero necesitamos ver cómo es esto, por ejemplo, del dios Ometeotl, el dios desconocido. Ella no es la madre, lo he dicho miles de veces, ella no es, ni lo dice nunca, la madre de Ometeotl. Lo digo con mucha fuerza porque algunos guadalupanólogos, alguien que se presenta como, bueno, en este evento guadalupano, lo dice así, que ella dice madre de Ometeotl. Eso no es cierto. No es la madre de Ometeo. Nunca, jamás dice algo semejante. Es entonces lo que ella hace. Toma, volvemos a lo mismo, toma las semillas del verbo, lo bueno y verdadero del corazón humano. Ometón no existe. Ometeotl no existe. Surge de la mentalidad indígena, surge del anhelo de vida, pero no existe ese ente, ese ser, ese Dios desconocido llamado Ometeot. No existe. Ahorita vamos a ver por qué. Sino que es el flujo de ese, es cuando surge este anhelo de vida y entre las tinieblas de qué sucede y demás, el mismo ser humano va creando este tipo de cosas. Qué bueno que en un mundo donde habían creado tantos ídolos, donde hay tantos dioses, que los misioneros llegaban y decían esto es del demonio, esto es satánico y demás, qué bueno que los sabios toltecas sacando lo bueno de esas semillas que tiene su corazón que ya Dios sembró, están en tentaleos de creer en un solo Dios. Pero es el verdaderísimo Dios por quien se vive que viene a ellos. Él sí existe, es la vida, es el camino, es la verdad y viene en el vientre de la Virgen Santísima de Guadalupe. Por eso ese captarlo de parte de este anhelo de todo ser humano, pero estamos hablando ahorita de los indígenas, y entonces captan verdaderamente a ese Dios que viene con misericordia a darnos la vida. Entonces, quiero que quede muy claro, ahorita nos vamos a meter a ver qué es eso de Ometeot, para ver qué es lo que tomó como semillas del verbo la Santa Guadalupe, y entremos con esto. Es algo sencillo, ligero, trato de explicarlo lo más que yo puedo, para que te quede así como muy en mente, muy en el corazón, para que sea fácil para ti también identificarlo. Pero lógicamente todo esto es ver
con más profundidad, y por eso en el Instituto Superior de Estudios Guadalupano hemos editado aquel libro de La Verdad de Guadalupe. Como tú sabes, La Verdad de Guadalupe es muy importante para entender todo esto, pero también es muy importante el entenderlo con otro libro que nosotros hemos hecho, se llama precisamente Pan Quetzalistli, la clave de la inculturación guadalupana. Ya llegué al slide que les quiero mostrar. Déjenme quitarme de aquí un poquito, porque aquí yo estoy tapando al rey Netzahualcóyotl, el rey sabio Netzahualcóyotl, que es el que tiene esta intuición, vamos a llamarle así, de creer en un solo Dios. El piadoso rey Netzahualcóyotl, esto lo dice Jacques Sustel. Jacques Sustel, la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista en Fondo de Cultura Económica, México 1983. En la página estamos 126. Dice, el piadoso rey Netzahualcóyotl edificó un templo dedicado a Ometeotl, al dios incógnito, desconocido, y creador de todas las cosas. ¿Ves cómo le ponen títulos? Efectivamente, hay este Dios, no es Ometeotl, sino que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso cuando se presenta la Virgen Santísima, toma alguno de estas características que ya habían captado los indígenas, se lo habían puesto este Dios incierto, este Dios incógnito, este Dios desconocido, y ella viene a darles el verdadero Dios. Bien, voy explicando poco a poquito. Dice, al Dios incógnito y creador de todas las cosas, llamado Tloquenahuaque. Este es una de las características que digo, toma la Virgen. Soy la madre de Tloquenahuaque. No está tomando un nombre, no está tomando un Dios, una deidad, en el sentido de idolatría, en el sentido de esto que crea el ser humano. Está diciendo del verdadero Dios con mayúscula. Tloquenahuaque no es un nombre, como te digo, es una característica. El Dios de la vecindad inmediata, como él dice. Dios que todo lo tiene, que es dueño del cerca, del junto. O Ipalnemowani, por el cual vivimos. Este es otro señalamiento que hace la Virgen de Guadalupe. Este templo estamos hablando del templo que construyó Netzahualcóyotl a este Dios incógnito. Este templo tenía en su parte superior una torre de 9 pisos, que significa 9 cielos. El 10º servía de remate de otros 9 sobrados. Era por la parte de afuera matizado de negro estrellado, y por la parte interior estaba todo engastado en oro, pedrerías y plumas preciosas. Imagínate cómo sería este gran templo que construye en Texcoco el gran Netzahualcóyotl a esa deidad de Ometeotl. Había referido, sigue diciendo Jacques Sustel, había referido y no visto ni conocido hasta entonces. No estaba representado por ninguna estatua o ídolo. El culto a este Dios no impedía, ojo, que Netzahualcóyotl adorara al mismo tiempo otra multitud de dioses. Así que aquello que dicen algún guadalupanólogo, de que ellos eran ya monistas, es decir, creían en un solo Dios y todos los demás dioses eran como sus espíritus, sus neumas que formaban este único Dios, pues con la pena, no es verdad, no es cierto, no es verdad. Y una de las primeras cosas que surgen es cómo es que creen en este único Dios. Sin embargo, porque así lo mencionan, Huitzilopochtli, Tlaloc, etcétera, todos los demás dioses formaban parte de este único Dios, este monismo. ¿Cómo es posible que creen en este único Dios cuando Huitzilopochtli pide miles de sacrificios humanos y Tlaloc miles de niños para hacer llover, etcétera, etcétera? Es incongruente, además en competencia. ¿Por qué? Porque este gran templo que construye Netzahualcóyotl era su dios, digamos así, pues resulta que es grandote porque lo habían forzado de cierta forma en el centro, Moctezuma, etcétera,
habían forzado a hacer un templo a Huitzilopochtli. Y entonces él dijo, no, el mío tiene que ser más grande, o sea, de su Dios. Entonces tiene que ser más grande. Y vino una competencia. Eso tumba, como estamos diciendo, eso del monismo, ¿no? Los indígenas creían en muchos dioses. Netzahualcóyotl llega a creer en uno, que es como un solo. Llega a vislumbrarlo, a intuirlo, y le pone estas características. Sin embargo, fíjate lo que está diciendo ya Sustel, fíjate, el culto a este Dios no impedía que Netzahualcóyotl adorara al mismo tiempo a otra multitud de dioses. Entonces, el monismo se acabó. No se trata, pues, de un monismo, sino la creencia de un Dios, en un Dios supremo colocado por encima de todos los demás, sin nombre, ya que los términos que lo asignan no son epítetos, sino historia mítica y sin representación física. Bien, esto es lo que dice. Ometeo, para entender aquellas características que toma la Virgen Santísima, características, no toma el Dios. Haz cuenta, quiero hacer mención de esto para que nos entendamos muy bien. Haz de cuenta que en algún lugar X se adore a una idolatría que le dicen no sé, cualquier nombre que quieras, pero el punto es este, el creador del universo, vamos a suponer. Y lo llenan de otras cosas, etcétera, etcétera. Ese Dios no existe, ese Dios que le llaman así, es una intuición de que debe haber un dueño, un creador del universo. Ok. Eso está bien. Eso es una semilla del verbo, esa característica que le pusieron a ese Dios. Es cuando viene la Virgen de Guadalupe y les dice, en pocas palabras, yo vengo a traerte aquel al que tú llamas esto y esto y esto, que no lo es, pero que tú dices que es dueño del universo, yo te muestro a quien sí lo es. Yo te muestro al Dios, dueño del cielo y de la tierra. Así lo dice la Santísima Virgen. Estamos claros, ¿eh? No toma idolatrías. Entre estas características que toma ella es esta. Intloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlatipaque, Moyocoyani. Tloquenahuaque, Señor del cerca, del junto, cimiento del universo. Perfecto. Ipamenohuani, Señor por quien se vive, es Él quien concibe en sí mismo el universo y lo sustenta. Perfecto. Teyocoyani, el creador de todos, da al ser a todos los demás. Ilhuicagua Intlaltipaque, el dueño del cielo y de la tierra. Moyocoyani, esto de Moyocoyani a veces lo trae alguna relación antigua, a veces no. El que a sí mismo se inventa. Por eso, eso lo veremos posteriormente. Ometeot, al mismo tiempo que tiene estas características maravillosas que toma la Virgen Santísima, en pocas palabras, al mismo tiempo Ometeot es un Dios alejado del ser humano. Se burla al ver al ser humano enfermo. Se ríe del ser humano cuando está lleno de achaques por la ancianidad. Se mofa del ser humano, pues lo creó para la muerte. Es un Dios al cual ya se le había construido un gran templo en Texcoco, gracias a Netzahualcóyotl, como te dije, lleno de oro, piedras preciosas, plumas de quetzal, como lo leímos. Esto, por ejemplo, también me hace pensar en otra cosa. ¿Para qué quiere la Virgen de Guadalupe, si fuera este Dios, digo, este Ometeo, si es madre de Ometeo supuestamente, ¿para qué querría una casita sagrada si ya Netzahualcóyotl le había construido un gran templo en Texcoco? Tremendo, más grande que el de Huitzilopochtli. ¿Ves? No es madre de Ometeo. Y seguimos. Es un Dios que se encuentra en medio de dioses que exigen sacrificios, como te dije, sacrificios humanos, que supuestamente lo integran, porque a fuerza tiene que quedar eso de monismo, y entonces todos los demás son espíritus que forman este único Dios. Espérame, ese no es el verdadero Dios, eso no es monismo, ¿verdad?
Y el mismo Netzahualcóyotl, lo estás escuchando con Jack Sustel, como el mismo Netzahualcóyotl adora también a otros dioses. Es un Dios que toma en cuenta cómo se muere uno y no cómo se vive. ¿A qué me refiero esto? Que los que morían en Guerra Florida supuestamente iban a ese cielo, entre muchas comillas, porque eran 4 años de ser custodios del sol, del amanecer hasta el cenit, y si una madre muere en parte, era custodio del sol, del cenit hasta el atardecer. Entonces, más bien se te calificaba como morías, no cómo vivías. Tú podías haber sido el mejor de los seres humanos, sin embargo, mueres de enfermedad, te vas al limbo, según los indígenas. No vas a ningún lado más que al limbo. Entonces premia según tú te mueres, no según tú vivas. Luego dice, es un Dios que no está en contra del pecado y no salva de la muerte. Por eso Netzahualcóyotl y muchos más de estos sabios toltecas empiezan a hablar de cómo es posible que me has hecho para vivir si al final de cuentas voy a morir. Y ahí tienes, por ejemplo, en los coloquios, que son estos sabios indígenas que hablan con los franciscanos y que le dicen, déjenos morir, nuestros dioses ya murieron. Ellos jamás dicen de Ometeotl. Nuestros dioses, dicen, nuestros dioses murieron. Entonces, es un Dios que no habla, ni transmite, ni vive en el amor. Es un Dios que no da la vida eterna. No da la vida eterna. Los indígenas no tenían concepto de vida eterna. Esto es muy, muy, muy importante. Porque si a mí me dicen que la Virgen de Guadalupe supuestamente es la madre de Ometeotl, un dios que ya conocían los indígenas, una idolatría que ya conocían los indígenas, entonces ¿para qué viene? ¿Para qué viene si ya los indígenas habían dado con el verdadero Dios que da la vida eterna, que es misericordia, que es amor, que es perdón? Entonces, ¿para qué viene si ya llegó, si era la madre de Ometeotl conocido por los indígenas? Nada de eso, no es verdad. No te vayas con esos errores, y lo digo con mucha fuerza porque son errores que han surgido de gente que sabe de Guadalupe y la ama, según yo creo, pero, perdón, aquí se equivoca. Porque ella dice, yo soy la madre de Tloquenahuaquil, Pamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicáhuatl, Tlalpan. Entonces ella está tomando las únicas características, las semillas del verbo, características que sí son posibles de poner, son características del verdadero Dios. Les está presentando aquello que su alma anhelaba, pero no lo conocía. Eso es lo que... Entonces, los sacerdotes, y luego viene lo del fuego nuevo. Este es otro capítulo importantísimo de todo esto de Panquetzaliztli. ¿Te das cuenta? Como, yo lo digo Panquetzaliztli para que nos acordemos rápidamente lo que estoy hablando, pero ella no toma Panquetzaliztli. Lo he dicho 1460 veces sin exagerar. Ella no toma Panquetzaliztli, toma las características, las semillas del verbo, el anhelo de vida, lo que está sembrado ya, Dios ya lo sembró en el corazón de todo ser humano, y es la Virgen de Guadalupe quien entrega al verdaderísimo Dios por quien se vive, al dueño del cielo y de la tierra, eso que tu corazón tanto, 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 tanto estaba anhelando. Que Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho y nos veremos en el próximo capítulo. Que Dios los bendiga.